Y lo habíamos anticipado en la portada periodística del programa. Vamos a sumar aquí a los estudios de la radio al director del Centro Cívico, al doctor Julián Oberti. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Hola, Pablo. Un gusto estar acá con vos. Hace mucho que no nos veíamos. Sí, un placer. Qué difícil hoy para la política, ¿no? Recién hablábamos del concepto de lo público, que hoy está puesto tan en discusión y parece no reconducirse, pero también parece haber mucha confusión hoy en la manera en que la política pueda encontrar respuestas a la sociedad, ¿no? A ver, sí, lo que pasa es que yo entiendo que es un cambio de época también, ¿no? Estamos asistiendo a un cambio de época, de hecho la estamos transitando, como todos los cambios de época que ha habido en nuestro país, y no estoy diciendo nada nuevo del tema pendular, ¿no? Vamos por un lado, por el otro, sin solución de continuidad. Ahora, ¿es un cambio de época o estamos retrocediendo? No, es pendular para mí. A mí me gusta ese ejemplo. Hay algunas cosas no sé quién fue el que lo dijo, pero algún filósofo, algún observador. Porque usted tiene muchos años en la política. 40. Y no ve muchos déjà vu, no hay algunas cuestiones que parece que ya las vivimos. Por eso. Vamos a un lado, estamos ahí, hacemos todas las cosas mal que podamos y volvemos a pasar por el otro lado. Como te decía, sin solución de continuidad, sin autocríticas al medio, sin elaborarlo al medio y con muchas contradicciones, ¿no? Creo que somos, los argentinos en particular, somos muy contradictorios, porque vos escuchás a mucha gente, la mayoría que hablan muy mal de la política, te escuchás periodistas que hablan. Mire, le voy a decir algo más. Terrible. He escuchado políticos que están sistemáticamente hablando mal de la política. Entonces te dicen, claro, no, eso es una respuesta política. Y sí, bueno, claro, por eso. Necesariamente. Esa es la contradicción. Denostan la política, pero reconocen que es la política el único medio para solucionar o darle viabilidad a algunos temas, ¿no? Y los opinadores y los pensadores y bueno, y eso finalmente confunde. Ha habido un retroceso, creo yo, y una pauperización de lo que es la educación. Me parece que estamos en niveles alarmantes yo no doy clase en la universidad, pero cuando asisto por alguna forma, de alguna manera, o participo de algún congreso y demás, es alarmante. O lo veo en los jóvenes profesionales. No, dramática. La educación en general, el secundario también, es decir, me parece que creo que, digamos, eso es un tema que ha, digamos, calado muy hondo. El facilismo en la educación, hoy todo tiene que ser fácil, todo tiene que ser un disfrute, todo tiene que ser, bueno, todas estas cosas que sabemos que son cuestiones de época, como te digo, la política, han ido en contra, ¿no? Y sí, la política ha sido una. Pero digo, los dirigentes ¿están haciendo una relectura de eso? Porque me parece que en algún punto había como una sumisión a que no. Si la gente eligió esto, y bueno, aceptémoslo. Te lo dije antes, es decir, no se han hecho las autocríticas. Yo soy valga la redundancia, un gran crítico, sobre todo a los partidos políticos y a los famosos grupos políticos por no haber hecho la autocrítica. Yo soy un convencido en la vida. Para tener criterio hay que ser primero autocrítico. ¿Dónde me equivoqué? ¿Dónde le erré? ¿Dónde estoy haciendo las cosas mal? Para buscar el camino para salir para adelante. La experiencia es fundamental. Por eso uno valora tanto la opinión de nuestros viejos. Siempre lo he hecho, siempre lo he tenido muy en cuenta. Y las propias experiencias. Por eso te digo, el político ha ido, vos ves, a ver, es un tema para hablar largo, pero el político ha llegado, en una época llegó a ser una casta, sin duda, pero una casta en términos era una clase. El político en la época del menemismo. ¿Eso no sucede hoy? ¿Eso no sucede hoy? No, porque ahora en todo caso, si es una clase, está totalmente denostada, como el resto de las clases también, si la llamamos de alguna forma. Pero vos acordate, en los 90, ser político era sushi con champán, veranear en Punta del Este, y eran los privilegiados de esta sociedad, viajaban a Miami, compraban. Bueno, la sociedad está viendo también que al sector político. Y se cansó de eso, obvio, por eso digo, también eso generó hechos de corrupción muy profundos, muy grandes, que no sirvieron para decir, no hagan eso que está mal, sino que yo quiero hacer eso porque, entre el facilismo que te decía, yo quiero ser así,
Yo quiero ser como ese que veo ahí, quiero tener un atajo, yate, el quiero rápido. tener la Ferrari, quiero veranear en Miami, quiero veranear en Punta del Este. Bueno, de hecho, Punta del Este se transformó en una meca turística en los últimos 30 años. Bueno, pero ¿por qué todo eso? Porque la casta política, la clase política, diría yo, privilegiada por todos sus, digamos, todas sus cuitas, todas sus ventajas autoimpuestas y apropiadas, hacen que todo el resto los veía como, o lo viesen como algo a lo que querían aspirar. Entonces, el argentino medio aspiró a hacer eso, a participar de eso. Y el resto de valores que se fueron perdiendo, que se fueron diluyendo, como la educación, como la decencia, como el laburo, como la movilidad social ascendente, como el esfuerzo como base del crecimiento. Mirá, yo tengo 5 hijos y la verdad que lo veo mucho en ellos, y uno no puede evitar la comparación cuando uno era joven y los que son ahora. Y bueno... como te digo, toda esa observación que uno hace me lleva a pensar justamente eso, ¿no? Es una cultura, la cultura del disfrute, como dicen ellos, o del facilismo. Bueno, pero no les echo la culpa, no estoy diciendo que lo hacen. Eso ocurrió en los 90. Hoy se plantea, a veces incluso con los mismos actores, la idea del esfuerzo, del ajuste, de tenés que aguantar y demás, y en lugar de esa cuestión aspiracional, se sindica a la casta, a la idea de la política como casta, ¿no? Y ese es el discurso de Milei, que aquí en Río Cuarto y en Córdoba está muy instaurado. Hay una gran mayoría de la gente que ha acompañado ese concepto. Y en las últimas elecciones legislativas una ratificación de eso, incluso frente a un peronismo, por ejemplo, cordobés, que puso todo en la carne en el asador y que aún así no pudo contrarrestar ese discurso. ¿Cómo se entiende? No, por eso te digo, yo creo que hablar de casta es simplificar. Es simplificar y repetir como loros. Cuando hablamos de casta, creo que nadie sabe de qué estamos hablando, primero, sino que es una simplificación que viene de un movimiento representado por el actual presidente, que para englosar o para englobar todo lo malo lo puso como casta, cuando él es el principal casta, en los términos que él mismo lo plantea. Él y su gente, ¿no? Sus seguidores. No estoy haciendo un juicio de valor, lo estoy diciendo objetivamente. ¿Por qué? Porque cuando él habla de casta, y nosotros vemos lo que hace el gobierno nacional y lo que hace el presidente, dice, bueno, pero está como escupe para arriba, dice, lo que dice no lo hace. Entonces me parece que es una simplificación. El discurso caló. Hay también una... Sí, pero es lo que te digo, porque caló, porque creo que el espíritu autocrítico y el espíritu crítico no existen. No les enseñan, no nos han enseñado en los últimos 30 años a ser autocríticos y a formar el espíritu crítico, el criterio de decir, che, a ver, ¿qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? No hay una idea de decir, vamos hacia este lado, vamos con este objetivo. Y si hay una materialización, una economización, no sé si está bien dicho, pero de todos los jóvenes y demás, que lo único que importa es el Dios dinero, ¿no? Pero también son muchas cosas, pero en esa falta de, no, está muy interesante para plantearlo, pero digo, en esa falta de la autocrítica, en particular el peronismo cordobés acompañó cuestiones de las que hoy se arrepiente de lo que ha sido las políticas de Milei, en esto de la gobernabilidad. ¿Es una discusión también el de la gobernabilidad? Mirá, yo creo que la gobernabilidad está dada por asegurar el sistema nuestro es el sistema democrático. Entonces, todo lo que ponga en peligro la gobernabilidad, que signifique poner en peligro el sistema democrático, está bien. Es decir, todo lo que contribuya a evitar eso me parece que está bien. Y muchas veces, es cierto, los gobiernos elegidos democráticamente necesitan que los acompañen en esa gobernabilidad, en ese sostener el sistema. Por supuesto, eso no es excusa para quien tiene que hacerlo, o sea, para el gobierno nacional no es excusa para hacer lo que quieren, y por eso se exige de la oposición que cumpla su tarea y que los órganos predispuestos para el control funcionen. Lo que pasa es que, bueno, vos ya ves cómo funcionan los órganos predispuestos para el control.
no existen prácticamente. Vos tenés, no sé, tenés Fiscalía Anticorrupción, tenés Consejo de la Magistratura en el caso de la Justicia, bueno, que tienen que... Bueno, pero está el Congreso, que ha retomado Congreso determinado protagonismo. Y últimamente pareciera ser que sí, pero ¿cuánto tiempo funcionó, como dicen, como una escribanía, ¿no? Era levantar la mano y nada más. Bueno, se van a poner... hablar de la justicia, Pablo, discúlpame. No, hablar de la justicia que deja mucho que desear. Bueno, es la institución hoy más desacreditada en la opinión pública de la Argentina. Pero por propia decisión, no es que... Bueno, no claro. Son víctimas. No claro. Son víctimas, son autores de su propio destino. Bueno, porque además se han visto siempre como una élite que pueden mirar desde arriba, en complicidad con determinados poderes económicos y políticos, en cargos que parece que son intocables. Son socios del establishment, como digo yo. Bueno, y la sociedad, claro, ha tomado una distancia enorme. Ahora, en esto de el gobierno nacional distanciándose de las políticas sociales, públicas y demás, traslada esas presiones a las provincias y a los municipios. Y se plantea un debate que tiene que ver con lo impositivo, ¿no? La provincia ha anunciado que va a haber un fuerte recorte, pero los municipios, en particular acá en Río Cuarto, han aumentado los impuestos porque dicen, sí, pero nosotros después tenemos que brindar esos servicios. Y entonces ahí hay una situación que parece instalar un debate político para lo que viene, ¿no? ¿Quiénes pueden bajar los impuestos y quiénes después tienen que pagar las boletas, las facturas? Volvemos a la dicotomía, a las complejidades del discurso. Pues por un lado te exigen, educación. Vos fíjate, municipio, educación, salud, iluminación, barrido, limpieza, la cantidad de servicios, adicciones, tratamiento de adicciones, la seguridad. La seguridad, Pablo, es decir, se ha dotado o se ha, se le ha tirado por la cabeza a los municipios una cantidad increíble de servicios. Y eso viene de la época de Cavallo, ¿no? Que a poco fue desprendiéndose de cuestiones del Estado Nacional que no sirvieron para nada, porque el Estado Nacional siguió siendo un desastre, y le fueron tirando. Nosotros, por ejemplo, acá se manejaba lo que era el fondo sojero, venía un porcentaje, vos te debes acordar, de la soja que se producen, también nos la sacaron, un montón de cosas que, por un lado, nos tiraron una cantidad de servicios, y esto lo digo con conocimiento de causa por mis 8 años acompañando a Juan Manuel Llamosa en la municipalidad, y la gente te exige, a su vez, que todos esos servicios sean de primera línea. Nosotros, por ejemplo, el tema salud, nosotros con los dispensarios, con el centro de salud, y el actual gobierno también, la educación, ahora estamos viendo la crisis que hay con el tema de los jardines maternales. Por un lado, no me aumenten los impuestos, y por otro lado decimos, no, los servicios que presta la municipalidad tienen que ser de excelencia. ¿Usted cree que no es un problema de administración de los recursos, sino...? No, Pablo, no alcanzan los recursos, nunca alcanzan. Porque además otra cosa, toma en cuenta que todo aumentó un 600, 500% cuando asumió Milei a la fecha. La inflación ha sido, ya lo que pasa es que nos olvidamos, pero en el primer semestre del gobierno, el primer semestre interanual del gobierno nacional, las cosas aumentaron un 350%. El Estado no lo aumentó de la misma manera. Y mirá lo que te estoy diciendo, un 500%, y ahora ¿cuánto dicen que aumenta? Un 70, un 80%. Bueno, pero la provincia bajó los impuestos. Lo que pasa es que los sueldos no suben de la misma forma, los salarios, ¿no? Está bien, pero la provincia anunció una baja de los impuestos. Para el próximo... Bueno, pero el municipio también para el próximo implica una suba de los impuestos. Sí, de algunos. Bueno, la tasa del inmobiliario... Sí. Lo que pasa es que si vos bajas esos impuestos, Pablo, ¿cómo afrontas todos estos servicios que yo te digo? Tenés que cerrar, tenés que empezar a cerrar, no sé, la salud, por ejemplo, me parece, digo yo, ¿no? Que insume una cantidad importante de dinero. El tema de seguridad, ¿cómo haces? Tenés que cerrar las guardias urbanas, ahorrar recursos es dejar de prestar servicios. Entonces, obviamente, estoy hablando también de sí, y cada vez hay menos oficinas para golpear de la nación. Tenés el PAMI, el ANSES. No existen. Hoy no existen, Pablo. Hoy no tenés una ayuda, pero ni lo más mínimo, ni lo más en medicamentos, por ejemplo, por decirte.
nada. Hoy el gobierno nacional, hace 2 años que brilla por su ausencia, con las ayudas que vinieron siempre desde el gobierno nacional, porque en honor a la verdad venían a pesar de la relación, por ejemplo, que hubo con los gobiernos de Córdoba. Sin embargo, el gobierno nacional mayormente apoyaba y bajaba programas, y teníamos programas. De hecho, nosotros en época de Llamosa hicimos muchas obras con fondos de la nación. Bueno, por un ejemplo de eso me viene ahora a la cabeza, ha sido la planta potabilizadora, la gran planta potabilizadora que se hizo, esa monumental obra, se hizo en un 70% con aporte de la nación. Hace unos días, hace unas semanas estuvo aquí el doctor Abrile y señaló de que también ha habido un soltar la mano de la provincia al municipio, que los fondos que la provincia invertía en la gestión de Llamosas no están llegando en la gestión de Rivas, que hay otro vínculo, digamos. No. El vínculo sigue siendo el mismo, el trabajo, como dicen siempre, en equipo sigue siendo el mismo. La provincia, estamos hablando de la capital alterna de la provincia. Lo que pasa es que el gobierno provincial también se encuentra, o sea, la realidad del gobierno municipal es la misma realidad que el gobierno provincial, que en otra escala, pero es la misma. Lo que pasa es que tampoco se valora la gran administración que llevaron adelante, y esto lo digo, es difícil despojarme de mis pertenencias, ¿no? Pero los gobiernos, tanto del doctor Del Sota, el doctor Schiaretti y ahora el doctor Yayora, creo que está a la vista que si no hubieran hecho un buen gobierno cuando les tocó, hoy la situación no sería esta de Córdoba, donde permite seguir haciendo obras, permite mantener un montón de cosas y permite bajar los impuestos como se bajaron, son riesgo de tener algunas tempestades al medio, ¿no? Claro, o sea, que depende de un crecimiento económico de la nación. Bueno, pero que se apostó a lo que dice el gobierno nacional. Acá va a venir un crecimiento, va a haber una mejora. Bueno, acompañemos. Si el gobierno nacional nos está dando esas pautas, acompañémosla como beneficiando a la gente, como bajando los impuestos, bajando un montón de situaciones. A ver, es totalmente razonable lo que hizo nuestro gobernador, totalmente razonable, que lo podrían no haber hecho. ¿Y quién se podría quejar? Pocos. O sea, porque es verdad, uno termina discutiendo estas cosas, pues dice, vos querés que te preste los servicios, querés que te preste bueno, y en una situación donde la salud pública, por ejemplo, se está haciendo cargo, un 30% aumentó la atención en los hospitales provinciales con respecto al tema de la preparación. Hay dos razones, ¿no? Una caída de las obras sociales, un deterioro de la cuestión salarial y demás, sí, claro. Y también hay otro fenómeno que se ha dado muy fuertemente, el cierre de clínicas y sanatorios. No te olvides los jubilados, los remedios, ¿no? Los jubilados que están cada vez más allá, pero además los pueblos se han quedado sin centros asistenciales, claro. Y todos vienen al hospital. Claro, por supuesto. Sí, te agrego algo, Pablo, perdóname. Sí. Al hospital y al centro de salud y a los dispensarios de la ciudad, Uh-huh. O sea, acá la ciudad, te digo porque también con conocimiento de causa, mucha gente que se viene a atender a los dispensarios y al centro de salud. Que antes tenían una obra social, por ejemplo. Claro, tenía obra social y tenía una muy buena obra social y sobre todo, ¿sabes qué? Funcionaban esas obras sociales. Uh-huh. Hoy han dejado de funcionar o han dejado de prestar... que se te dan una aspirina, pero todo lo que son, todo el resto de... ¿Es sostenible el sistema como está? El de salud. Mirá, yo creo que se hace cada vez más difícil sostenerlo. Cada vez más difícil sostenerlo, ¿por qué? Porque es una falta de... A ver, esto es... Hoy escuchaba por ahí, no me acuerdo quién fue que dijo, son cuestiones contables. Y en estos casos son contables, cuando no lo deberían ser, porque la salud primaria, la atención... Es si tenés los recursos para poder sostenerlo. Claro, y ¿qué pasa? Cuando vos no tenés los recursos, cuando a vos no te ingresa el recurso, ¿de dónde lo sacas? ¿Y quiénes son los primeros que sufren eso? Los que no tienen, o que están escasos de recursos, los más vulnerables, que no tienen, a lo mejor, o no cuentan con el dinero como para ir a una institución privada y hacerse atender directamente pagando al contado en efectivo o con una transferencia la atención médica. Bueno, su hijo está a cargo del área social del municipio, usted sí. También lo observará ahí en el Centro Cívico La Demanda. Empezamos a ver con una cotidianeidad mucha gente en la calle, mucha gente recorriendo la basura, postales que en Río Cuarto nos refieren a varios años atrás, pero que ya se han convertido en una cotidianeidad
¿Cómo ves la Tal vez situación como social? nunca, ¿no? Nunca. Yo nunca había visto así. Como en este caso, No, como en este tiempo. No. La verdad, con todo el dolor del alma, lo digo, y como me duele muchísimo como habitante de esta hermosa ciudad que pase eso. Ayer, pleno día, eran las 5 de la tarde, estaba esperando a mi señora en un negocio y de un contenedor estaba la mamá y la hijita, ahora tenía 8 años, revolviendo la basura del contenedor. Eran las 6 de la tarde. ¿Y qué puede hacer la política sobre eso, la política local sobre eso? Mucho se está haciendo, mucho se está asistiendo. La verdad que en eso el intendente de arriba tiene una mirada muy, muy firme y también con conocimiento de causa conozco que una de las cuestiones que no tienen prohibido los funcionarios descuidar, y es lo primero en atender. Y vos fíjate, si sos un seguidor de las redes y de lo que hace el gobierno en materia social, hoy creo que es la más activa, pero no porque sean los funcionarios más activos. Pero la situación está. No, está y van creyendo a ver, Pablo, pero no hay que ser adivinos. Vos tenés que un kilo de carne vale 20.000 pesos, ¿quién puede comprar un kilo de carne? Entonces va y revuelve la basura y busca los cortes que desechan los carniceros para hacer milanesa. Si eso está pasando, es decir, lo conozco que es así. Entonces se están cerrando negocios, cada vez se pierden más fuentes de trabajo. A ver, es preocupante, claro que es preocupante. Sí, claro que es preocupante. Y veo poca, a ver, quiero ser cauto en lo que voy a decir, pero veo poca predisposición a que como sociedad, digamos de una vez por todas, ¿cómo vamos a solucionar esto? ¿Cómo puede ser que en el país de los alimentos esté pasando esto? ¿Cómo puede ser? Ahora, la sociedad... No es ahora, la pregunta es hace rato que la vemos. Pero las sociedades no se suicidan, no es que van... No. Uno dice, bueno, ¿cómo alguien que la está pasando peor sigue sosteniéndose? También habría que preguntar, sosteniendo este modelo o esta opción política, lo que fuera, también hay que preguntarse cómo se está construyendo el contradiscurso a eso. Si realmente se le está llegando a la gente. Sí, pero no es un contradiscurso, es una... o una propuesta diferente, acciones concretas, o acciones, claro, acciones, mostrámelo con acciones. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿A quién ayudamos? ¿A quién buscamos? ¿A quién atendemos? Vamos a buscar a esa persona vulnerable y la ayudamos. Eso es lo que hay que hacer, y lo que me parece que está haciendo muy bien el gobierno del doctor de Arriba es eso, porque se está buscando a la gente. En este invierno se han ido a buscar a la calle, por supuesto, a lo mejor por ahí se les pasará a alguno, pero y mucha gente que viene de afuera, Pablo, mucha gente, porque gracias a Dios, dentro de todo, a pesar de todo lo que estamos diciendo, Río Cuarto sigue siendo o teniendo algunas ventajas comparativas con respecto a otros lugares, tanto de la provincia como de la nación, y mucha gente viene acá buscando esa asistencia, ¿no? O esa salida también laboral. Muy difícil, estamos muy, muy complicados, y veo no veo la preocupación suficiente como sociedad, no solamente como el político. Mira, acá hay algo a favor de la política. El funcionario, sea cual fuera su función, está para solucionar estas cosas o tratar de solucionarlas. Y yo te puedo asegurar, Pablo, que tanto los funcionarios municipales como los funcionarios de la provincia están abocados los 7 días de la semana. Los 7 días de la semana, permanentemente. ¿Por qué? Porque los reclamos son permanentes. Vos me decías lo del centro cívico. A lo mejor antes no iba nadie al centro cívico. Hoy tenemos gente que va todos los días a pedirnos cosas al centro cívico. Y todos los días mi funcionario, la gente que está ahí conmigo, trabajando, mis compañeros de laburo, permanentemente tratando de encontrar la solución. Lo que pasa es que muchas veces no se la podemos encontrar. Y sí, nos lamentamos y demás, pero hoy el que está ejerciendo una función pública está muy comprometido. Puede haber alguna excepción, como en todo, pero yo te puedo asegurar que desde el intendente, pasando por los secretarios, por subsecretarios y demás, están muy abocados a esto. Y nosotros como funcionarios, tanto el gobernador como el resto de los funcionarios, están abocados 100% a tratar de paliar esta situación. Es decir, y esto no es discursivo,
esto no es discursivo, esto lo pueden ver, lo pueden observar. Es decir, no es como en la época que decíamos de menemismo, donde era una clase, donde yo era político y laburaban los otros. O yo accedía a ser la clase política y me limaba las uñas. O veraneaba comiendo sushi con champán en Punta del Este. Si hoy no se da eso, yo te puedo asegurar que no se da eso. Hay mucho más conciencia también del funcionario, cuál es su rol, cuál es el rol que debe cumplir. Pero bueno, lo veo veo que la sociedad está más pendiente de discusiones de menor catadura que las importantes. Las importantes pasan por otro lado. ¿Por dónde? Por ser empáticos con nuestros conciudadanos, con nuestros seres que tenemos al lado, con nuestros empleados, con nuestros patrones, con nuestros hijos, con los amigos. Vos fíjate lo que pasa en los colegios. A ver, yo estoy asistiendo a eso, ¿no? Es como que la gente no le da importancia a lo que hay que darle importancia, bueno, en realidad. Ahí también hay una necesidad de construir discursos que bueno, interpelan también naturalmente a todos y en eso aparece la clase dirigente. Pero ya estamos pasados por el tiempo, pero quiero... perdóname. Pero me pasa que es un tema usted me reprochó y con razón que lo estamos convocando poco. Sí, es verdad, no así me convocas más. Dejamos abierta esa convocatoria porque hay mucho que ha quedado... Pasa que nos conocemos hace tanto, Pablo. Muchos años. Hace muchos años que nos conocemos. Y siempre es muy grato charlar con vos. Bueno, para mí también es un placer y queda abierta la convocatoria para que volvamos cuando vos quieras. Aquí estaré. Y perdón, pero yo lo que digo no lo digo mirando... yo también me estoy involucrado en esto. Es decir, me siento responsable, yo también no lo digo mirando al otro, sino mirándolo desde adentro y como parte importante de todo esto, como responsables también de todo esto. Pero vamos a habilitar con una mirada para que esa discusión con una mirada superadora. Ojalá que esto mejore. Muchísimas gracias, Julián. Gracias a vos, te dejo un abrazo.